A todos, hoy estamos aquí con el polemista, un chico que si no lo habéis escuchado, la verdad que vale mucho la pena entrar en su canal, en los comentarios o en la parte de abajo del vídeo cuando lo tenga subido, pues os pondré el enlace directo para que podáis ir a visitarlo porque la verdad es que vale mucho la pena. Pues el polemista, aquí te tenemos en el canal de Desencriptando la Actualidad. Y nada, si quieres saludar así brevemente y ya entramos en materia. Bueno, a partir de ahora, de este momento, o sea, en ese momento interrumpo un momentito el normal funcionamiento de las charlas, que ya sabéis cómo son, para advertiros de que vais a detectar una pequeña anomalía que me vais a oír hablar y parece que le doy entrada para que hable él, pero hubo un problema técnico y no se grabaron los primeros 4 minutos de su intervención, ¿vale? Bueno, básicamente después de esa entradilla y le daba paso, bueno, simplemente pues me agradecía el estar ahí conmigo en la entrevista y bueno, me comentaba que era un suscriptor de hecho desde hacía años de mi canal y que por lo tanto me seguía desde hacía tiempo. Y cuatro cosillas así normales del normal, digamos, el normal funcionamiento cuando uno pues, se presenta a una charla y tal y cual. Cuatro cosas de estas, no me dijo más, ¿vale? Luego veréis que vuelvo a hablar, después de ese corte que estoy haciendo, vuelvo a hablar yo, simplemente pues entrando un poquito ya más en la polémica que hizo que tuviéramos esa charla, ¿no? Porque todo viene a partir de un comentario, ¿no? Que él me deja en la casilla de comentarios después del vídeo de Carlos Bardem, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nada, le doy la entrada, él empieza a hablar y cuando me di cuenta que no tenía la grabación puesta para grabar su voz, pues de repente pues ya veréis que aparece su voz y continúa normal el discurso. A partir de ahí ya todo va normal. O sea, son nada, 5 minutos que me vas a oír solo a mí y luego ya todo el resto de la entrevista ya se le oye a él también perfectamente, o sea que no hay problema, ¿vale? Simplemente lo quería advertir porque si no se ve una anomalía muy extraña ahí que iba a dar pie a especulaciones y simplemente eso, que era un pequeño fallo técnico y no se le oyó la voz a él los primeros minutos, ¿vale? Después todo normal. Venga, seguimos entonces. Hasta luego. No, no, pero está bien que hayas entrado así tan rápido porque así facilita las cosas. Sí, es verdad, una de las últimas subidas ha sido, o la última incluso, ha sido, bueno, la penúltima cuando oigáis esta conversación. Ha sido hablando de Carlos Barlén y del famoso corte que tiene en la cadena SER que hace un machaqueo brutal a la derecha española y supuestamente a la extrema derecha española, pero bueno, le da a todo el arco de derechas pasando por los liberales, ¿no? De alguna forma o de otra. Y realmente hice una crítica y hice un análisis de un poco ese corte. Y sí que es cierto bueno, puedo llamarte por tu nombre, Francisco, por lo menos lo puedo decir, ¿no? Sí es verdad que Francisco pues me hizo un comentario, de hecho lo podéis leer, lo he dejado evidentemente, porque yo ya sabéis que no borro ningún comentario, menos que creo que he borrado dos en todo mi historial, que son 3 años ya en YouTube, por insultos graves ya que no venían al cuento y ya me hartaron y los borré o lo baneé. Pero si no, todo lo demás lo dejo, incluso las críticas más feroces, porque me parece que es constructivo todo y de todo se saca y de todo se aprende. Y Francisco me dejó una pequeña crítica y ahí dio pie a que estemos hoy él y yo hablando, de hecho, y realmente y es una crítica que si quieres tú mismo la puedes ya volver a hacer o a matizar y hablamos de ella. Si te acuerdas más o menos lo que dijiste, no hace falta que sea la frase palabra por palabra, también la puedo ir a buscar mientras hablamos, pero vamos, seguro que en la cabeza lo tienes. Por eso la única quizás revolución conservadora que ha habido ha sido en España, que es la única revolución que hemos tenido en España, o una de las pocas revoluciones conservadoras. Y se tratan, siempre si te fijas, se tratan de quizás de revoluciones reactivas. El problema que tenía el discurso de Javier Bardem, desde mi punto de vista, es que deshumaniza completamente a la derecha. Y la derecha, aunque sea la extrema derecha, que según la ventana que tenga cierto país, estará más movido la ventana de ideología y de partido. Ese rango en España está muy movido a la izquierda, entonces, vamos, que Vox sería un partido, en Polonia, Vox sería un partido socialdemócrata.
en ese aspecto. Pero bueno, aún así yo no he visto en ningún caso a la derecha deshumanizar a la izquierda. Y la superioridad moral tiene ese peligro. Y de eso iba el vídeo de Carlos Bardem, ¿no? De que él dice que son superiores moralmente, que tienen, que por supuesto que son todos fascistas, y claro, fascistas serán quien ellos estimen que son fascistas, y luego si lo une incluso con las declaraciones de Villuela ya cobran más sentido, ¿no? Luego dicen, no, es que son un cáncer y hay que extirparlo. Y ya, como lo has deshumanizado, como has dicho que son nazis, homófobos, incluso en el vídeo culpa de la muerte de Samuel a Vox implícitamente, en el vídeo, porque lo dice que van haciendo discursos de odio para que la gente salga a seguir homosexuales. Pues, claro, decir que la derecha, ni la izquierda ni la derecha tienen que hacerlo, pero es que solo lo hace, que yo sepa, solo lo hace la izquierda desde que empezó la democracia. Yo no he visto ningún partido de derechas que haya querido hacer eso, y eso me refería con la equidistancia. Quizás te entendí mal en ese aspecto. Bueno, sí, yo entendí, de hecho, cuando me hiciste la acusación esta de ser de haber sido, digamos, equidistante de alguna manera, yo pensé que echabas de menos, de alguna forma, que yo hubiera dejado claro lo que tú acabas de dejar claro. Es decir, que normalmente la derecha, digamos, o por lo menos la derecha conservadora, que has hecho bien de matizar, no la tercera posición, que podría ser ya nazismo, fascismo, etcétera, sus diferentes formas que adquirió la extrema derecha a lo largo del siglo XX, sobre todo, pero bueno, también hoy en día, siglo XXI, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se suele llamar a todo movimiento similar a los que hubo antes de la guerra y durante la Guerra Mundial. La segunda se le suele llamar neo tal, neo lo otro, neo lo otro, ¿vale? Lo auténtico, digamos, que ya se aparcó y se murió en la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, fue derrotado todo el movimiento de tercera posición en Europa y en Asia también, si ya incluimos Japón, aunque es una cosa muy peculiar y muy, muy distinta. Sí que es cierto que yo pensaba que tú, después de este largo paréntesis, lo siento por los oyentes, pero a veces hay que puntualizar un poquito y poner en contexto un poquito de lo que se habla, ¿no? Un poquito de erudición nunca hace daño a nadie. Sí que es cierto que lo que me dices, la acusación es un poco que mantenía una cierta equidistancia entre la violencia que podría generar todo tipo de izquierda, incluyendo la izquierda moderada socialdemócrata, que de hecho Carlos Bardem se supone que viene, o él se identifica, aunque yo tengo las mismas dudas que tú en cuanto a su sapienza y su erudición en cuanto a sistemas políticos. Yo creo que este hombre va muy perdido, como la mayoría de la gente, de hecho, y además es normal porque es artista, no es una persona que tenga, me imagino, ningún título que se acerque a nada de haber estudiado cómo funciona el sistema político en general y cómo funciona ese tema de las particiones de las ideologías, digamos, y por lo tanto, digamos, yo me imagino que como la mayoría de españoles que no hayan estudiado o que no estén cerca de esto o que no hayan cogido el tiempo de instruirse en ese aspecto, pues va muy liado y tiene la cabeza como muy liada, ¿no? Y entonces yo me imagino que él se cree socialdemócrata, socialista normalito y corriente, pero la verdad es que su discurso es de extrema, extrema, extrema izquierda. O sea, el discurso que soltó lo podría haber suscrito Pablito Iglesias de los primeros años, de sus años de facultad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un discurso, perdona, es un discurso que lo podría haber dicho Lenin. Exacto. La izquierda somos superiores moralmente y son gente, bueno, Lenin. Correcto. Es un discurso de extrema izquierda. ¿No? Correcto. Entonces tú de alguna forma me acusabas un poquito de no haber dejado bien claro que normalmente la derecha, digamos, la derecha, como bien dices tú, conservadora, normal y corriente, vamos a poner un perfil para que la gente nos entienda, PP, ¿vale? PP normal y corriente, Rajoy, ¿vale? Imaginar la imagen de Rajoy. Que un tipo como Rajoy jamás normalmente elevaría a las masas a ser violentas contra la izquierda, ni siquiera despreciaría a la izquierda. Bien, ahí tenemos un poquito de polémica tú y yo, pero no en el sentido que yo te contradigo exactamente lo que tú me criticaste, que de alguna forma lo entendí
y ¿por qué no? Puede ser. Aunque ahora me parece que has captado que mi mensaje no iba demasiado por ahí. Era como algo más, una crítica más global, ¿no? Para dar a entender a la gente. Sí, un análisis más Sí. imparcial, ¿no? Más aséptico. Exactamente. En ese Que yo intentando no tener opinión dentro de probaba a sino ser un poco analizarlo. en plan cirujano, correcto. Era un rollo así un poquito más así, intentando ser frío. Como bien dices tú, no siempre se logra, porque al final uno tiene su corazoncito y en el fondo tiene sus ideologías, aunque yo soy de los que muy ecléctico, ya sabéis que intento no meterme en ninguna, pero al final mi corazoncito va hacia donde va. Y entonces muchas veces se puede notar que al final tengo más simpatía por algunos y menos simpatía por otros, ¿no? Pero sí que es cierto que yo ahí, digamos, te contradigo un poco, porque yo creo que la violencia o digamos, el ejercer un desprecio por el adversario o la violencia... Eso lo hacemos todos, ¿eh? Lo hacemos todos. Es lo que te iba a decir. No creo que la derecha esté totalmente exenta de esto. De hecho, claro, si nos ceñimos aquí a España, en cuanto a la guerra civil, la violencia la ejercieron todos. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Vale. Yo puntualizo. Vale. La deshumanización del adversario. Vale. La deshumanización del adversario. Vale. ¿Qué es lo que hace Carlos Bardem? Vale. Lo que hace es básicamente decir que los que, vamos, y hace referencia a Vox y todo esto, básicamente lo que dicen es que son inmorales, que son nazis, coge todas las palabras policía, que a todos no son homófobos, son fascistas y que por supuesto que son superiores a ellos y que si no lo eres, pues que se empezaría a preocupar porque él tiene que ser superior a eso. O sea, el discurso es un discurso de deshumanización, como ha pasado en el fascismo y como pasó en el nazismo y como pasa muchísimo con este tema. De hecho, ese mismo tipo de discurso de deshumanización lo hace Putin con los homosexuales en Rusia, por ejemplo. Y lo hace en Georgia, algunos, que yo estoy en Georgia ahora mismo, lo hacen algunos partidos políticos con los homosexuales también, porque son muy conservadores. Entonces, yo te dije que en el mundo no había no sé qué, pero si te fijas, los republicanos en Estados Unidos no hacen una deshumanización de la derecha, y la izquierda sí hace una deshumanización de la derecha. Si tú escuchas a los demócratas más radicales, Alessandro Ocasio-Cortez, todo esto, verás que te dicen que esa gente, que el adversario político, que el que piensa diferente, quiere que la gente muera, son racistas, son machistas, son transfobos, son homófobos, son todo. Entonces, cuando lo conviertes en el malo de la película, ya cualquier barbaridad que tú le hagas colará y socialmente entrará fácilmente. ¿Por qué? Porque te lo ha cargado humanamente, no lo ha dejado ningún tipo de salida. Que es lo que ha pasado, por cierto, con los seguidores de Trump y con el mismo Trump, que lo echan de un sitio y de otro. Lo que quiero decir con eso es que los movimientos totalitarios siempre empiezan así, con superioridad moral. Y ese es el peligro. Y el ser progresista significa que te atrae la revolución. Te atrae la revolución, porque el progreso llega con la anulación de lo antiguo y el mejorar de alguna manera. Entonces, en algunos aspectos es bueno ser progresista, en otros aspectos es mejor ser conservador, pero en definitiva la tendencia de un conservador no va a ser a alterar el sistema completamente. Por eso cuando ves una manifestación de Vox, que pueden ir hasta falangistas, ¿vale? Pueden ir gente que a lo mejor no son de Vox, pero son todavía más de derecha, y no tiran un papel al suelo, ¿vale? No tiran un papel al suelo. Y ahora ves cualquier manifestación de la izquierda y normalmente sí hay altercado y hay violencia y hay ciertas cosas, porque la revolución forma parte de ese... Y por eso los jóvenes, por cierto, también pertenecen normalmente más a la izquierda que a los mayores. Los jóvenes quieren cambiar más el mundo que los mayores y por eso los mayores suelen ser más conservadores. Conservador en el sentido de conservar el estatus y menos revolucionario y menos violento. Es normal y natural que los jóvenes sean más progresistas que los viejos. A eso me refería. Sí, yo ahí voy a meter unos cuantos matices, ¿vale? A ver, mira, primer matiz que meto. Si hablamos del discurso de Carlos Bardem en particular, te doy la razón 100% porque
evidentemente que Carlos Bardem, digamos, lo que pasa es que yo creo que ha sido inconscientemente, es decir, él como persona que sospecho que no es muy, no está muy puesta, digamos, en todos esos temas, ni es, no se le puede considerar... La familia Bardem es comunista, ¿eh? Sí, sí, lo sé, pero no se le puede... A él no le... Creo yo, ¿eh? Luego igual me sorprende el tío y viene aquí a hablar un día con nosotros y nos deja a ti a mí por los suelos. Pero me refiero que me intuyo yo que no es un gran intelectual, ¿vale? Intuyo. Que no es una persona intelectualmente demasiado formada, ¿vale? Y me da la impresión que su radicalismo de izquierda le hizo decir lo que dijo, ¿vale? De esa forma tan descarnada y que al final dio el resultado que tú bien has descrito, ¿vale? De hecho, podría prácticamente, digamos, aprobar casi todo lo que has dicho. ¿Qué ocurre? Que eso sí, en lo que no estoy de acuerdo es lo que tú dejas traslucir tras ese discurso. Es decir, o sea, la crítica a Carlos Bardem, ok, o al discurso de Carlos Bardem, vamos a dejarlo así, porque no, tampoco es un ataque a Dominen, o por lo menos no lo es del todo. Entonces, digamos que vamos a dejar que esa parte te la voy a aceptar. Lo que no me gusta tanto es lo que trasluce detrás, porque vamos a poner un poco los puntos sobre la I. Ya sé que se me va a acusar, o incluso tú me vas a acusar una vez más de equidistancia quizás, pero digamos que sí, la izquierda en general, incluso vamos a incluir los demócratas americanos, etcétera, en esa izquierda, aunque los demócratas, ya sabes... Bueno, sí, la ventana de petropolítico está más movida al centro en Estados Unidos. Exacto, daría para otra conversación que de hecho tendremos quizás en el futuro, porque la política de Estados Unidos es poco trasladable a Europa, digamos, ¿no? O poco, vamos a dejarlo en poco, no nada, pero poco. De acuerdo, vamos a centrarnos aquí. Volvemos el FUM a España y tal. Es decir, ¿qué pasa con la... Bueno, y podemos abrirlo un poquito también a Georgia o a Rusia o a cualquier país. Polonia y tal y cual. Aunque no sea un gran conocedor de esos entornos, pero sí que tengo, bueno, una gran curiosidad y siempre leo cosas que pueden hablar de cualquier país de Europa o del mundo, ¿no? Intento informarme, digamos. Pero vamos a ver una cosa. El tema es el siguiente. La izquierda, digamos, ¿qué hace? Coge el pasado, ¿vale? ¿Y qué hace? Lo simplifica para que la gente lo entienda, porque claro, vamos a estar de acuerdo tú y yo que el 80% largo de la población en todos los países del mundo, ¿vale? En Europa, desde luego, o en todo Occidente, vamos a dejar aparte el tercer mundo, que es otra historia un poco más complicada, no tiene unos conocimientos políticos muy eruditos, ni tiene conocimientos demasiado... Bastante tiene con sobrevivir, con hacer sus 8, 9 horas o 10 horas al día, trabajar y traer sueldo a su casa y ocuparse de los 1000 problemas que trae una casa. Entonces, probablemente, menos que sea una persona muy curiosa del perfil tuyo o mío, o por diferentes motivos, o por estudios, o por haber pasado por la universidad, etc., por tener una cierta erudición, educación superior, etc., pues normalmente no se ocupa de esos temas. Entonces, ¿qué imágenes tienen, qué clichés tiene la gente en la cabeza? Hitler, Mussolini, derecha. Extrema derecha, derecha. Entonces, ellos utilizan ese cliché, que es muy fácil para que la gente los identifique rápido, y entonces intentan asociar siempre la derecha a esas imágenes, ¿vale? Pero eso lo veo más en un tema de tacticismo político que no de deshumanización, de no intentar que la gente vaya matando por la calle digamos, a gente que tenga un perfil de derecha o conservador o de extrema derecha, etc. Yo lo veo más por hacer una asociación rápida, que la gente rápidamente identifique los buenos y los malos, ¿vale? Que es lo que suele hacer cualquier asesor político, cualquier persona que tenga idea del marketing y tal, van a imágenes muy rápidas, clichés, y que la gente me los coma rápido, porque eso es fast food. Ya sabes que unas elecciones, las emociones van primero, eso lo sabe todo el mundo. Exactamente. Las emociones van lo primero. Es fast food total y lo que quieren es que rápidamente la gente identifique el bueno y el malo, ¿no? Entonces tú se supone que eres el bueno y el otro, el adversario, es el malo. Entonces las imágenes recurrentes son estas. Cabezas rapadas, gente que patea a homosexuales por la calle, las 4 imágenes que la gente tiene en la cabeza de los telediarios, del pasado, del presente y si no hay imágenes del presente, pues recurren al pasado, ¿no? Y entonces ese es un poco ese videoclip rápido. Pero ojo, que en el otro lado hacen un poco lo mismo.
quieren identificar rápidamente izquierda con Lenin, Stalin, tal cual, China, Pol Pot, no sé qué, no sé cuántas, porque tienes que escuchar a Fernando de los Santos, a Fernando, sí, ¿cómo se llama? Jiménez de los Santos. Sí, exacto. Tu tocayo, de hecho, ¿no? Federico Jiménez de los Santos. No, tu tocayo no, porque tú eres Francisco. Sí. Claro, al empezar por F me he hecho un lío. Hace esto, hay que reconocerlo. Él también abusa de esa imagen, pero además a diario, y lo hace con un machaqueo constante y tal. Por lo demás, yo adoro ese personaje, porque a mí esa mala baba que destila... Sí, la destila, lo que destila... Es el mejor humorista de derechas que hay en este país. Sí, me encanta, lo escucho muy a menudo y me encanta. Porque además me encanta la gente con mala baba y que destila esa mala baba con tanta erudición y con tanta clase como él lo suele hacer normalmente. Y la verdad es que sin esconderlo. Exacto. Sin esconderlo. Es un crack. Que es muy raro en la derecha no esconderlo. Muy raro. Además, es que da en la diana casi siempre, porque tiene ese rollo un poco pueblerín también, que me hace mucha gracia ese rollo que se le nota digamos, de pueblo realmente, ¿no? De Teruel. Y me encanta, y él juega mucho con eso porque sabe que hace gracia, pero es que la verdad es que me encanta. Y entonces, digamos que él lo hace, hay que reconocerlo. Entonces, reconozcamos que es un poco, entra más dentro de un marco, digamos, de juego político que no de intentar destruir al adversario. Creo yo, no sé, ahora te dejo a ti la palabra. Vamos a ver. Depende. Vamos a ver. A mí, asignar correctamente Hitler a un fascista, por ejemplo, a un falangista o a Mussolini y tal, aunque el nazismo y el fascismo tenían diferencias y tal, pero por ejemplo, Mussolini con la falange me parecería correcto. No es una demonización, es una manera rápida de hacerlo. Pero si te fijas, los demonios de izquierda, como la izquierda ha tenido la hegemonía cultural, realmente no se pueden aplicar. O sea, tú le dices a alguien Lenin y ya Stalin ya empieza a sonar. Pol Pot, la mayoría de la gente no sabe quién es Pol Pot, tío. No lo sabe, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Vamos, difícilmente señalará a Camboya en el mapa, ¿vale? Ya. Entonces, la hegemonía cultural, ¿quién la ha tenido? La ha tenido la izquierda. ¿Qué le ha pasado a la izquierda? Pues que la izquierda tiene que tapar sus muertos, que también son los muertos nazis, ¿vale? Los muertos nazis son muertos de izquierda, son nacionalsocialistas, hicieron un pacto con Stalin, bueno, una serie de historias que hemos podido, el Molotov-Ribbentrop, ¿no? Me parece que se llamaba, y que eso han pasado páginas. De hecho, hay un vídeo muy bueno entre Escotado y Pablo Iglesias, y le dice, ¿hay alguna diferencia entre los bolcheviques y los nazis? ¿Diferencia? Es la misma. Dice, no, quería, unos ganaron la guerra. Digo, son tonterías de diferencia. En realidad, lo único que ocurre es que, mira, tal y como yo lo veo, ¿vale? Todo esto es tal y como yo lo veo. Yo creo que la religión, por ejemplo, deja un gran vacío. No nos hacemos una idea. Yo soy ateo, ¿vale? Yo no soy religioso. Pero tienes que pensar que durante toda la historia de la humanidad, los seres humanos hemos tenido religión. Será porque es algo evolutivamente, que está ahí algo evolutivo, habrá sido útil. Si no llega a ser útil, no tendríamos esa forma de pensar. Y todos los pueblos que hemos conocido tienen religión. ¿Qué ocurre? Llega la ciencia y empieza a decir que Dios no existe, que hay un montón de cosas, y deja un hueco. Pero la misma gente que tiene esas necesidades de creencia, de distinguir entre buenos y malos, de tener una Biblia, un manual de conducta, ¿de acuerdo? Una forma de guiarte, pues quedan huérfanos de esa, no pueden suplir esa necesidad. A lo mejor una herramienta, un atisbo, yo qué sé, de nuestra evolución, y no lo pueden cubrir, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué es lo que necesitan? Pues necesitan otra vez que haya líderes, salvadores, necesitan que les digan que lo mejor está por venir, que ellos son importantes, cuál es la manera pura de comportarse, cuáles deben ser tus valores morales, etc. Entonces, mientras el cristiano conservador tiene el partido político ocupando el 40% de su ideología moral, el conservador también tiene su iglesia
ocupando el 60%, porque los conservadores son más religiosos por término general. Por eso la mayoría de la gente religiosa vota más a la derecha. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, eso es normal. También hay, estamos hablando de porcentaje, no estamos hablando de que no hay, Sí, no, claro. cristianos. ¿De acuerdo? Muchos cristianos. Entonces, y en la izquierda, sin embargo, todo el espectro moral, debido además que la izquierda se encargó muy bien de no compaginar religión y lo otro, porque eso es lo que tiene el pensamiento de izquierda. Tú no puedes dejar que otra comunidad solape tu comunidad. Y tu comunidad es la izquierda. Tú le debes todo al partido. El líder lo decide todo, eres un traidor, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues se llena por la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa superioridad moral que tiene la izquierda es muy sencilla de entender, es muy fácil de entender, los buenos son estos, los malos son estos, y si no crees en Dios, pues eres de los nuestros, si eres trabajador, eres de los nuestros, construimos un grupo, nuestro grupo es el mejor porque te va a cuidar bien, todo va a ir bien, eso es la izquierda. Y luego la revolución es un paso que hay que hacer siempre porque los conservadores, que están al otro lado, que no quieren que cambie, pues que a lo mejor no quieren compartir sus propiedades contigo o con lo bueno que son la izquierda que quiere compartir, ¿quién se va a estar en contra de compartir sus bienes? Los malos. Entonces, bueno, pues todo se aplica así. Entonces, el problema es que mientras en la derecha hay una especie de partición moral entre... diversifica más moralmente. Hablemoslo así, ¿no? Pues por un lado tendrá un poco de ciencia, porque es imposible, por otro lado tendrá la iglesia, porque es creyente, por otro lado tendrá también a su familia, por otro lado tendrá al otro, pues los otros no tienen su religión, no tienen la religión. Tienen que llenarlo todo con lo que haya. Y claro, pues son más radicales en sus pensamientos. Por eso, yo sinceramente tengo amigos que son muy de derecha, en el sentido de conservadores, gente de los Opus Dei, conozco gente, no sé, muy de derecha. Son más tolerantes normalmente que la gente de izquierda. Porque claro, es que la izquierda tiene que dedicarse a demonizarte, si no, ¿cómo va a evolucionar? ¿Por qué la izquierda cultural ahora mismo demoniza al hombre? ¿Lo demoniza? ¿Por qué? Podría defender simplemente a la mujer, pero no, demoniza al hombre. ¿Por qué lo hace? Pues porque con el grupo, si estás en mi grupo, los puros de verdad, la señal de virtud, es que demonice al hombre. Y si el hombre es violento, pues es normal que le puedas quitar después ciertos derechos. Y la izquierda está ahí. Fíjate cómo la derecha no está ahí. ¿Por qué? Porque si fuese una cosa aleatoria, podría tenerlo en la izquierda y en la derecha. Simplemente no se da. Bueno, me he largado mucho, perdona. No, pero está bien, estaba muy interesante. No, de hecho, he tomado una nota así al voleo, justamente de algo que has dicho hace bien poco. No, en cuanto a la tolerancia de la derecha, o la mayor tolerancia de la derecha, yo te voy a estar de acuerdo en ciertas, o sea, digamos, con la gente de derecha que he conocido a lo largo de mi vida y que incluso conservadores, incluso gente religiosa, que todo el pack, digamos, completo que uno se imagina, ¿no? Que no es siempre así, de hecho, porque ahora hay mucho liberal y ya es otro mundo, digamos, ¿no? Pero la derecha que la gente se imagina, sobre todo los de izquierda típicos, se imaginan, pues el típico tío, conservador, de iglesia, de misa y de tal y cual, con su familia, sus hijos y casado y tal y cual, ¿no? Y en contra del aborto y todo el tema ese. Sí que es cierto que al final ese tipo que ellos describen existe y que ese tipo normalmente cuando hablas con él y cuando tienes cierta confianza te das cuenta que tienen cierta tolerancia porque son, digamos, como más humanistas o son como más... la parte religiosa cristiana que tienen les hace ser un poquito más humanistas, digamos, ¿no? Y aceptar más el hombre con sus defectos, sus virtudes, etcétera. Pero en lo de tolerantes, depende qué tema les toques, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el tema del aborto, si es un tío conservador Total. como Dios manda, ahí la tolerancia se les acaba, ¿eh? Se les suele... ahí saltan más rápido. Exacto, ahí saltan más rápido. Y no les toques según qué cosas. Quiero decir, tienen 2 o 3 tabús que son incontornables prácticamente. Porque mira que lo he intentado, ¿eh? Yo soy una persona... si me has escuchado alguna vez que me has dicho que sí y ya me empiezas a conocer un poquito a través de ese diálogo y tal, y a través de algunos WhatsApp que hemos, bueno, tampoco nos hemos... pero ya empiezas, digamos, a captar que soy una persona dialogante, desde luego. O sea, no tengo el talante de dialogar
no se me puede reprochar. Luego se me puede reprochar muchas cosas, probablemente, no sé, la calidad de lo que digo o lo que fuera, pero de dialogar, me gusta dialogar y me encanta, digamos, contraponer puntos de vista y tal. Por lo tanto, digamos, en ese aspecto, pues te juro que no he logrado contornear según qué cosas de la derecha, ¿eh? O sea que no todo es tolerancia, tampoco quiero dejar esa imagen no de... hablo de absoluto, ¿vale? Vale. Tienen su fibra sensible, pero que normalmente el conservador es más de dejarme en paz que el de izquierda. El de izquierda quiere cambiar tu vida para mejorártela porque tú no sabes lo que te conviene. Ese es el discurso de izquierda. Eso es cierto. Y el de derecha lo que quiere es básicamente que le dejen con sus toros, con su misa y con sus cosas, y si tú no lo quieres, pues que te fastidies. Como mucho querrá que lo subvencionen, que ahí es donde entra en conflicto con los liberales, ¿vale? Que quieren que proteja la nación, que la Semana Santa reciba subvenciones, ese tipo de cosas. Y tendrá su fibra sensible, por supuesto. Pero en realidad, en definitiva, el problema que tenemos los liberales, como yo me considero liberal, es que todos al final acaban diciéndote, entrando en tu libertad para decirte lo que tienes que hacer. Ya sea a través de impuestos, porque quieren subvenciones para esto o para lo otro, porque hay que proteger estas cosas u otras. Eso, por cierto, me gustaría enlazarlo con otra noticia, lo que has dicho de las fibras sensibles de los conservadores. Para la noticia esta, no sé si la has visto, porque no la has comentado en el canal, lo del que hizo el jueves con Ortega Lara. No sé si lo has visto. No me suena esta, mira. Esa sí me ha escapado, no sé. La revista Pues El Jueves, ¿no? Hablamos de la revista El Jueves, evidentemente, ¿no? La revista El Jueves, esto para hablar de, fíjate que Vox ha sido muy cuidadoso siempre en condenar los scratches, porque un poco tienden a sobreactuar en esa defensa de los scratches, o sea, ese ataque a los scratches, suelen sobreactuar en su ataque a condenar la violencia, venga de quien venga, suelen hacerlo más visible que otros partidos, porque como les acusan de que ellos promueven la violencia, no sé qué, ellos siempre dicen, nosotros hemos condenado toda la violencia y nosotros, bueno, pues suelen apuntalarlo, ¿no? Pero les tocaron una fibra sensible y señalaron al director del Jueves diciendo que ojalá no te pase nada cuando salgas de tu trabajo en la avenida Diagonal no sé qué. Jolín. O sea, señalaron al director del Jueves. Y claro, todo el mundo saltó, mirad cómo señalan a la prensa, no sé qué, digo, ya, bueno, vamos a ver qué es lo que le ha hecho saltar de esta forma, ¿no? Y es básicamente que hicieron como de la pandilla basura, que eran unas antiguas tarjetas, no sé si eres viejo como yo para conocerlas, había la pandilla basura, era una especie de cromo que aparecían monstruos de diferentes tipos y habían sacado de gente de Vox y se llamaba la pandilla Voxura. Y en uno de ellos salía Ortega Lara asándose al sol y con ampollas y no sé qué, no sé cuánto, y dice, estar tanto tiempo a la sombra no te va a permitir ponerte a cantar el cara al sol. ¿Vale? Un tío que estuvo en la cárcel, en un zulo, que le iban a dejar morirse, que por cierto, el otro día me comentaron que salía el vídeo completo de su rescate, y el tío no se lo creía, bueno, se puso un tío que lo ha pasado fatal, tío. Entonces, lo pusieron, se rieron de él y de eso. Yo estoy a favor de la libertad de prensa, pero también estoy a favor del mal gusto. O sea, estoy en contra del mal gusto. Quiero decir que lo digan, me parece una asquerosidad lo que hicieron, que a eso no se le ocurriría hacerlo de cualquier persona que haya sufrido una violación, por ejemplo. Sí. Imagínate hacerlo de una tía diciéndole básicamente que es una zorra, porque la violaron no sé cuánto, y decir que es ese tipo de cosas que no me cabe. Entonces esto, claro, cuando lo vieron, saltaron y saltaron mal. Y yo creo que lo tuitearon antes de poder corregirlo, y luego no lo quitaron. Y luego no lo quitaron también porque cualquiera que conozca a Ortega Lara, o sea, a lo único que le faltó a Ortega Lara es que lo mataran. Sí. ¿Sabes qué quiero decir?
Porque Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, no se puede tocar. Si haces ese chiste de Miguel Ángel Blanco, es fuerte hasta para el jueves, ¿vale? Sí. Pero lo hicieron Ortega Lara, que está vivo, pero como es de Vox, pues ya se abre la veda para que una persona que ha sido torturada, que estuvo 530 y pico días en un zulo, pues lo hiciera saltar. Y claro, pues todos tenemos nuestro... No sé si has leído el libro de Arthur G. No, de Arthur G. No me iba a decir. La mente de los justos, no sé si lo has leído, de Jonathan Haidt. ¿Cómo era el título, perdón? La mente de los justos. No. Pues de verdad, si te interesa, se titula La mente de los justos, ¿por qué la política y la religión nos dividen? Y te habla eso de que la emoción va primero y luego la razón va justificando por qué la emoción ha decidido por nosotros. ¿Cómo dices que se llama el autor? ¿Perdón? ¿El autor? El autor se llama Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, ok. Haidt. Es un libro imprescindible, lo han leído un montón de gente, lo he aconsejado y la verdad es que te abre la mente, porque sueles pensar que tú eres racional y que los demás actúan por emociones. Y te lo analiza y te demuestra que... Te lo analiza y te lo demuestra que no, que actuamos primero por emoción y luego la razón viene a justificar por qué la emoción ha hecho lo otro. Eso lo había... Sí. Tiene todo el sentido del mundo porque, claro, el instinto para salvarte no puede detenerse en vicisitudes de todas las variables. Claro. Entonces, tienes que actuar rápido. Sí, y te lo aconsejo, vamos. Sí, no, es buena... Hace unas preguntas que son... Dice, para que te des cuenta de que primero viene la emoción y luego viene la razón. Y hace unas preguntas que hay unos test y les preguntan de cosas que no hacen daño a nadie y cómo nuestra mente, la razón, va buscando excusas de por qué nos parece mal algo o nos parece bien algo, ¿vale? A los conservadores les pone quemar una bandera, ponen también los ejemplos de una familia que atropella a un perro y se lo comen, ¿sabes? Sí. Y entonces te empiezan a decir por qué les parece mal, ¿vale? Y te das cuenta de que es por emoción, porque realmente no empiezan a buscar, lo primero que buscan es daño. Claro. Porque si alguien que ha servido en la guerra, ve que estás quemando la bandera, se va a sentir mal. Dice, no, pero no lo ven. Dice, igualmente está mal. Entonces te das cuenta que suspenden la razón y que hay cosas que te hacen saltar el instinto. Sí, no, es correcto. Sí, lo del jueves, pues no lo había captado en toda su magnitud. O sea, había oído alguna campana, pero no tenía ni idea de por dónde iban los tiros. Bueno, uno más de los incidentes realmente lamentables, ¿no? Porque sí que es verdad que yo lo enmarco... a ver, yo por ejemplo sigo muchísimo lo de Francia también, ¿no? Francia, por muchas, digamos, razones personales... pues tengo un vínculo con Francia muy claro. Bueno, he nacido ahí, ni más ni menos. Y me he criado ahí durante... Muy centralista entonces, ¿no? Claro, evidentemente. Yo envidiaba antes a Francia por su centralismo. Claro, mi vena jacobina y mi vena, digamos, centralista viene indudablemente ahí, porque me escolaricé mi primera infancia. Bueno, de hecho, me vine realmente a vivir a España con 16 años ya. Por lo tanto, digamos, mi formación primera se desarrolla toda en Francia. Por lo tanto, evidentemente, la República Francesa pues me ha adoctrinado bien en el aspecto del centralismo y el jacobinismo. Pero bueno, aparte de eso, evidentemente, he tenido muchísimos años porque ya ando por la cincuentena. O sea que he tenido muchísimos años para poder autoformarme y digamos, formatear mi cerebro hasta en contra del jacobinismo, a favor, en contra, y al final me he quedado. Por eso te digo que tengo tanta, digamos, abarco tanta historia, ¿no? Porque al final, por mi historia personal, también tengo muchísimos inputs de muchas partes. Entonces, al final, uno se hace una pequeña historia personal en la cual te vuelves una persona muy ecléctica, a la fuerza. Luego lo que te quería decir con todo esto... En Francia, sí. ¿Iba a enlazar con lo del jueves, con lo de Francia? Sí, correcto, iba a enlazar todo eso, porque claro, en Francia, evidentemente, bueno, y ya lo sabes tú, que ahí hay... eso lo debes de saber porque aunque sepáis poco de la actualidad francesa, hay cosas que han salido en el mundo entero, ¿no? La decapitación del profesor que se le ocurrió enseñar unas viñetas en el colegio, lo del Charlie Hebdo,
que viene siendo el jueves de Francia. Tiene ¿no? unos huevazos brutales, vamos. Correcto. Tiene unos huevazos brutales los de Charlie Hebdo. Correcto. Entonces, digamos que todo eso enmarca, ahí en Francia llevan un debate, ya te puedes imaginar, desde el Charlie Hebdo, incluso antes, pues sobre todo desde Charlie Hebdo, un debate brutal sobre la libertad, claro, la libertad de expresión. Luego tienen un problema muy grande con la comunidad musulmana, bueno, con ciertas partes de la comunidad musulmana, para no ser, digamos, demasiado, que no me acusen luego de todo lo que, bueno, lo que tú ya sabes. Entonces, digamos que ese debate lo tengo muy fresco de la parte francesa. En España yo lo enmarco más. En España se es más bruto, te lo digo en serio, que en Francia, porque en Francia se debate mucho, se es muy bruto también, pero hay mucho debate y cada cosa trae un debate. Aquí veo que va por varios, es decir, la derecha cuando se siente atacada, pues forma un debate, pero para los suyos, la izquierda cuando se siente atacada, forma un debate para los suyos, pero nunca hay un debate transversal o donde se confrontan realmente los pareceres, ¿no? Porque yo creo que hay mucho guerrocivilismo en España, es decir, para mí entender, me da la impresión que la guerra civil jamás acabó en ese país, nunca ha acabado, y estamos todavía en ella. Y eso hace que seamos más brutos y más bestias que la mayoría de los países en cuanto a pearnos de hostias entre derecha e izquierda, pero de hostia limpia, ¿no? Porque en otro país sería muy, muy complicado. Es decir, que yo en Francia veo que, por ejemplo, hay unas cosas que no se tocan, pero ni la izquierda ni la derecha la va a tocar. Hay cosas que no se tocan en Francia que son sagradas, ¿no? No sé, vamos a poner soldados franceses que caen un soldado francés que cae en Mali, en la operación Barkhane. Jamás se le ocurriría a ninguno de los dos bandos echar el muerto a la cabeza del otro, ¿vale? Cosas por el estilo. Aquí en España sí, se hace con una fruición, además, con una... Bueno, aquí se echan los muertos a la cabeza. Tiene fácil explicación. Yo diría que es el guerrocivilismo. Yo no sé, estoy muy... tengo muchísima curiosidad y con mucho placer oiría tu... Yo me voy un poco más atrás. Yo me voy a la pérdida del imperio, que no la llevamos bien. A la pérdida del imperio en España se llevó de una forma bastante más trágica que en Francia. O sea, la pérdida de las colonias de Francia pasó mucho más tarde, la caída no fue de tan alto como la española, y luego además los surgimientos de las leyendas negras también fueron muy importantes. Entonces, es un hito también a la globalización, hacen en cierta forma que esos mitos de leyenda negra de España también avergüencen a la gente de ser española. Entonces, la izquierda en el momento que fue derrotada en la guerra civil, que podía haber ganado, pero fue derrotada, pues, bueno, pues lo que tenía que hacer, primero tuvo un problema. El primer problema que tuvo es que hubo mucha gente que se convirtió a la derecha, se volvió franquista. En mi familia había familia de mi abuelo, que eran más comunistas que el copón. Y cuando ganó Franco y empezó la paz, a partir de los 60, después del plan económico que hicieron liberal, medianamente liberal, le abrieron un poco, y empezó a crecer el bienestar. Tú no sabes la de gente que se convirtió. Yo creo que empezó siendo minoritario y terminó siendo... La gente... Tienes que tener en cuenta que en la Primera y la Segunda República, guerras civiles todos los años, básicamente. Entonces, yo creo que viene de ahí. Entonces, claro, ¿con qué se encuentra la izquierda? Pues que gana el fascismo, que no hace verdaderas locuras como se hicieron los regímenes comunistas. O sea, verdaderas locuras. Quiero decir, Franco era un dictador, Franco hizo cosas malas, ¿vale? Fusilaba gente por política, las metía en la cárcel por temas políticos, pero al lado de los dictadores de izquierda de los años de Pol Pot mismo, bueno, ¿vale? Ese es el campeón. Niñitas de la caridad, eran niñitas de la caridad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues destruir la idea de España. Como la derecha estaba intentando recuperar el orgullo de ser español, pese a que habíamos perdido todo el la izquierda antes de eso era muy y mucho española, como diría Rajoy. O sea, si tú ves los diarios de sesiones, la República Española se parecía mucho a la República Francesa en ese aspecto. Me consta. Todo eran nacionales, no sé qué. Pero claro, como pierden una guerra y se tiran 40 años oprimidos, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Destruir todo lo que olía a la derecha.
Y como el rescatar la nación española era parte de la derecha, pues hay que destruir incluso lo que era verdad. Y por eso existe. Si no, ¿dónde van a crecer? ¿Cómo puedes crecer tú si tienes que reconocer que el estado económico cuando terminó Franco era mejor que cuando estaba en la Segunda República? Que el grado de bienestar, de alfabetización era más alto. Eso lo puedes decir de Castro, pero no lo puedes decir de los otros. Entonces tienen que destruir la misma idea de Franco. ¿Vale? De idea de Franco. De hecho, si te fijas, la izquierda está muy a favor de la invasión francesa. Ajá. Está muy a favor de la invasión francesa, porque lo que hablan es que dicen que los franceses habían traído la Revolución Francesa, que es democracia. Esta gente mezcla todo. Sí, sí. Y bueno, incluso he llegado a oír la frase esa famosa de alguien de izquierda, cuyo nombre no recuerdo y tampoco recuerdo dónde lo oí exactamente o dónde lo leí, que ojalá Napoleón, ¿no? Tercero creo que era, hubiera ganado la guerra, digamos, o sea, la guerra de guerrilla esa que hizo el pueblo español para liberarse de él, porque ahora, hoy por hoy, seríamos una república homologada, europea, perfecto, beberíamos todos en en vasos de oro. Ya ves tú la Revolución Francesa, ¿sabes? Sí. Que tiene, otro la quiero. Que tiene mucho claro oscuro, o sea, mucho oscuro, evidentemente, pero mucho... Entonces, claro, evidentemente, es que, claro, vamos un poquito a lo que te comentaba antes, es que... hay poca formación y pocas ganas de aprender en el pueblo llano, en la gente en general. Porque realmente si hubiera un mínimo de... Claro, el gobierno no lo va a hacer por ti, porque ya sabes tú que de hecho ahora la escolaridad es cada vez más nula, es decir, cada vez se enseña menos, sobre todo historia, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, si tú esperas que tu hijo salga de la universidad, incluso hablo, formado humanísticamente hablando, pues lo tienes mal. Menos que coja específicamente una carrera de humanísticas y según en qué universidad y según qué profesores le toque. Entonces, claro, evidentemente es complicado explicar a gente que está tan mal formada lo equivocado que están en muchos clichés, ¿no? Y la izquierda, como tú bien dices, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero totalmente lo suscribo. Evidentemente es antinacionalista española en la medida que quiere destruir toda la idea de España que no sea la idea que ellos quieren imponer, digamos, ad hoc y ahora ex novo, totalmente, que es la idea de una España federal que jamás ha existido, de una especie de España que ellos se van a inventar ahora y que te van a decir que tiene reminiscencias de la República, y te van a decir cualquier chorrada, que la gente se va a tragar y se traga con una fruición ahí, con una... bueno, eso de que se lo tragan en España, eso no. Yo creo que sinceramente... Bueno, perdona, que te Sí. No, o sea, yo veo que es esto, que se juega mucho con esto, y en eso estoy de acuerdo contigo, en que se juega mucho con destruir, digamos, la idea de España de Franco, que no todo era malo en la época de Franco, yo lo tengo clarísimo, por ejemplo, y de hecho yo recomendaría mucho, y hice un vídeo, hice un audio hablando de Roca Barea y su famoso libro, que ahora Imperofobia. Imperofobia, exacto. Y yo recomiendo, y desde aquí lanzo una vez más el mensaje, leer ese libro y otros similares, que de verdad hay que aprender historia y hay que, desde una visión como tiene ella, que además es una visión muy abierta, para que veáis la cantidad de clichés y la cantidad de tonterías que os hacen tragar a diario, sobre todo la izquierda española, en ese caso, por lo que dices tú. Te voy a dar caña. Bien, perfecto. Aquí estamos para eso. La educación, la formación y el nivel cultural del pueblo es un argumento muy pobre. ¿Vale? No estoy nunca de acuerdo con la gente que arguye que debido a la educación no... Yo lo digo, puntualizo por los temas humanísticos y tal, ¿eh? Yo no he dicho en general todo está mal, ¿vale? Históricos y tal. Mira, un buen ejemplo es que si tú te fijas, la mayoría del pueblo español es constitucionalista y no está a favor de la independencia y todo este tipo de cosas. Si tú lo miras ahí, ¿de acuerdo? La misma gente que
que piensa eso no se deja engañar por lo que diga ahora mismo el PSOE o el de esto. No van a votar a favor. O sea, lo tienen bastante claro. Pero en términos generales, la incultura sirve tanto para... Primero que tenemos mucha más cultura que hace 50 años, en general. Eso sí. Acceso a la cultura. Eso desde luego. Acceso a la información. O sea, quiero decir con esto. El que no se informa, volvemos otra vez a lo del libro de Jonathan Haidt. El que no se informa es porque no quiere. ¿Vale? Y no se quiere informar uno de lo que no quiere oír, porque no le gusta su cuento de buenos y malos. Es decir, si tú no quieres averiguar que Franco no fue tan malo, o que la Inquisición no fue tan mala como la ponen, o la Inquisición, que es un buen ejemplo, o la conquista de América no fue tan mala como la ponen, si esa idea por dentro te está diciendo que está mal, da igual. Aunque tengas todos los datos delante, tú no la vas a querer escuchar. Y no la vas a escuchar, ¿vale? Entonces, aquí hay unas emociones y hay que apelar a las emociones, ¿vale? Hay que apelar a las emociones, hay que poner ejemplos cercanos. Tienes que conocer a tu gente, hacerte familiar de esta gente, que confíen en ti, que veas qué decisiones has tomado, que vean que si has tenido éxito o no has tenido éxito, en lo que has decidido, o que tú intentes transmitirle una experiencia y que esa persona sea receptiva, ¿vale? Pero que en realidad la cultura da igual, o sea, da igual, exactamente igual. ¿Tú crees más culto que Pablo Iglesias? No hay nadie. Y yo no creo, yo sinceramente te digo que Pablo Iglesias está más cerca de un cura y que cree en lo que dice que de un hipócrita. Yo creo que esa gente se lo cree, se pone su excusa. Nadie es el malo de su propia película, ¿vale? Nadie puede vivir pensando, soy un cabrón, ojalá esta gente se muera de pobre. Está claro. Esa gente cree en lo que dice, aunque sean tonterías. E igual que, de esa misma manera, miran ellos a los curas de izquierda, ¿vale? Creen en Dios, son tontos, no pasa nada, porque tenemos superioridad, porque ser religioso es de gilipollas, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, realmente, el nivel cultural y dejarse engañar, la gente se deja engañar de lo que le gusta y no se deja desengañar de lo que no se quiere desengañar. La prueba la tienes también en muchas situaciones actuales del tema de la pandemia y todo esto. Da igual que tú le presentes 40.000 datos. Llegan y te dicen, no me lo quiero creer y ya está. Por eso también soy liberal, porque moralmente es superior, porque dice, bueno, pues no te lo crees, ya está. A mí déjame en paz a mí y yo te dejo a ti lo que tú quieras, pero a mí déjame en paz. El conservador no, intentaría a lo mejor que pagase un impuesto para la iglesia, etc. Pero en ese aspecto, por ahí voy bien. Prefiero mantenerme ahí, decirle a la gente lo que creo y que luego todos pueden decidir individualmente. Eso es la superioridad esta del liberal, ¿no? Que un sistema liberal permite el comunismo, el colectivismo dentro, pero el comunismo y el colectivismo no permite el liberalismo dentro. Entonces, moralmente superior porque permite una mejor convivencia desde mi punto de vista, claro. O sea, bueno, está bien, es un buen matiz, es una buena aportación ahí, porque es verdad que yo a veces suelo tirar de ese argumento, o suelo tirar que lo puntualizo mucho normalmente y lo suelo enmarcar en lo que lo enmarco, pero sí que es verdad que tiro mucho de esto y pongo en cuenta, o sea, me pienso que todo el mundo de alguna forma antepone la racionalidad o el amor por conocer, más que la racionalidad. Vamos a hablar en tus términos, porque además lo he aceptado, tendré que leer el libro pero es que además he aceptado tu premisa, porque es verdad, en realidad no somos seres racionales, por encima de todo somos seres emocionales. Luego viene la razón normalmente a justificar nuestras emociones, digamos, ¿no? O nuestras tomas de decisiones emotivas. Entonces, yo como ser emotivo, como todos los demás, mi emotividad está en lo que a mí siempre... Mi leitmotiv, lo que me hace moverme es el amor por conocer. Yo no me gustan los rincones oscuros. Entonces siempre he intentado ir con la linterna a enfocarlo todo. Y me cuesta imaginarme
que hay gente que no le importa que haya rincones oscuros, además le pueden hasta gustar, yo qué sé, y que lo que creen y no quieren que vengas tú a tocarle las narices y a decirles que hay que intentar esclarecer algún rincón que no le apetece esclarecer, que ya le gusta a él que estén las cortinas ahí echadas o la luz apagada y que ya le va bien, ¿no? Me cuesta creerlo. Y la verdad es que está muy bien que me hayas puntualizado esto porque es, a pesar de mi edad, yo creo que nunca se deja de aprender y eso es una cosa que quizás debería aprender, quizás. Otro ejemplo lo tienen los criptofanáticos de hoy día, que tú le dices, está muy bien, me gusta mucho, pero esta parte me parece... Tú lo que pasa es que no tienes ni puta idea. Y dices tú, bueno, ¿tú qué sabes lo que yo sé? ¿Tú qué sabes lo que yo sé? No tienes ni idea porque no dejan lugar a la duda. Tú sabes que estás en un fanático cuando es incapaz de encontrarle un problema a algo. Sí. Tú le dices, oye, mira, esto de aquí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Este tipo de cosas sí, este tipo de cosas no me convencen tanto. No, es que no sabes. No sabe. Tienes que leer más, tienes que hacer esto, no sé qué. Entonces, a mí lo que me terroriza no es tanto saber de todo, o porque no hay tiempo. No hay tiempo. Con una vida no basta, ¿no? Me aterroriza ser un fanático. Eso sí me aterroriza. Me aterroriza el hecho de que yo digo, yo creo en esto y esto es impepinable y esto es sota caballo rey, porque las sociedades humanas son muy caóticas. Sí. No hay nadie que te pueda predecir el comportamiento humano de un ser humano. Un solo ser humano es impredecible. O sea, en el momento que lo pones en un sistema, es difícil que puedas predecir. O sea, hay cosas que puedes predecir, ¿no? Muy globales, a nivel muy grande, de esta persona, por este perfil que tiene, pues si va a elegir entre dos productos, pues en un 70% lo va a elegir, este tipo de cosas sí. Pero tú no sabes realmente a ciencia cierta qué es lo que va a elegir. Bueno, pues imagínate una sociedad de millones de personas como un país. Eso es impensable. Ese tipo de cosas. Para otro día dejamos el tema, por ejemplo, del tema de, yo qué sé, fanatismos que hay hoy día, ¿no? Sí. Están, por un lado, fanáticos de eso, de las criptomonedas, otros son fanáticos de los partidos, que también lo son, que no te dejan criticar a nada de su partido, ya sean de derecha o de izquierda, de los fanáticos, bueno, fanáticos libertarios, los anarcocapitalistas, que tú les dices, hombre, este tema fallaría, ¿no? Si no tenemos un ejército... No, porque lo podemos... No. También tenemos a los guipertianos, ¿no? Que les dice, oye, es que este sistema está mola, pero oye, que sota caballo rey no lo veo yo veo bastante hueco. También vegetarianos. Hay todo ahí una temática. Lo contrario del vegetariano. Lo contrario. Los paleos. Exacto. Que te dicen que carne cruda y a cazar, ¿no? Sí. Carne cruda, no sé qué, y que el azúcar es veneno. Exacto. Y que el azúcar refinado es veneno, los hidratos de carbono y el gluten es lo peor que le ha pasado al ser humano nunca. Sí. Madre mía, hemos llegado aquí con los cereales, ahora me va a decir que no. En fin, me va a decir que... Sí, de hecho hemos abierto una cantidad de melones que yo creo que nuestros oyentes les va a gustar y me da la impresión, intuyo. Mira, por ejemplo, hay melones, todos los que acabas de mencionar, desde luego, son un montón de melones que pueden dar para otras reuniones, otras charlas y tal. Pero es que además, a mí, por ejemplo, a nivel, incluso entrando un poquito más de lo personal, por ejemplo, a mí me encantaría que me hablaras de Georgia, la verdad. ¿Sí? Sí, la verdad que sí, porque es un país lo suficientemente exótico que creo que España, o los españoles en general, no conocen y que ahí podría dar por una buena charla también. Yo si te parece, para mí... Yo te voy a dar toda la información. Tengo una lista de reproducción de todas maneras en mi canal. Sí. Que hablo de cómo me he mudado a Georgia. Okay. Me he mudado a Georgia huyendo de los impuestos. ¿Vale? Ok. Entonces, yo culturalmente Georgia conozco
la comida, conozco un poco los bailes, Sí. no conozco mucho la historia de Georgia. Yo no me he venido por un amor loco a Georgia. Yo he cogido un montón de opciones, he mirado países, su fiscalidad y sobre todo coincidencias culturales para venirme aquí. Entonces, si quieres otro día, te hago una especie de resumen, tú me preparas una serie de preguntas Sí. y yo te digo lo que yo he aprendido de Georgia en este tiempo. Por supuesto, porque me parece interesantísimo, vamos, a mí me interesa, de hecho, ya por mí, o sea, como yo soy me he tan venido curioso... con toda mi familia, ¿eh? ¿Eh? Yo he cogido a mi familia y me he venido. O sea, con un par. Sí, yo he cogido a mi familia, conseguí un trabajo de autónomo y me puse a mirar países, vi varias entrevistas de gente y tal. Y bueno, pues mi mujer es rusa y me habló de que ella conocía a Georgia la comida y que sus amigos veraneaban aquí. Y nos vinimos de Scout, hicimos un montón de vídeos, que ya te digo que están ahí en mi canal, en la lista que se llama Andar Rusos por Georgia, me parece que se llama la lista. Temporada 1 y temporada 2, estamos en la temporada 2 ya, de cosas raras que nos pasan aquí. Pero bueno, yo el próximo día te hago un resumen y contesto todas las preguntas que tengas tú. Yo es una de las cosas que me apetece, la verdad. O sea, yo te emplazo ya el próximo día para mí, ya para hablar de Georgia. Y luego, evidentemente, haremos más. De hecho, también decirle a mis oyentes también mis suscriptores, los que estáis oyéndome habitualmente, que pasaré por el canal del Polemista también. O sea, me ha invitado él también a pasar por ahí y haremos algún directo, creo, ¿no? Porque tú eres más de directos, me da la impresión. Para este tipo de cosas creo que es mejor el directo. Lo haremos por twitch.tv/elpolemista, que es mi canal de Twitch, que tengo la friolera de 6 seguidores. Yo lo utilizo para hacer directos porque es verdad que Twitch está muy guay el tema de los comentarios, que puedes invitar a gente y chatear con gente. Y luego lo descargo y lo subo a YouTube. Entonces si te gusta hacerlo así, para que tengamos quizás algún oyente en el directo de más, acordaros, o sea, lo que estará muy bien es quizás prever un día concreto y avisar a mi gente, a los de mi canal, quizás mediante un pequeño audio que haré o lo que sea, a invitarles. Hay que hacer un pequeño vídeo porque no podemos, ninguno de los dos podemos publicar. Claro, y tendré que hacer un pequeño audio en el cual anunciaré que paso en Twitch a tal hora, tal sitio, para que venga alguna gente si puede ser y nos hagan comentarios mientras hablamos y respondemos a preguntas, etcétera. Podría estar guapo también, ¿no? Hacerlo así. Entonces quedaremos un día y una hora concreta, con antelación. Yo cogeré y avisaré por ahí por mi canal y a ver si entre tú y yo somos capaces de traer, yo que sé, aunque sea 20 o 30 personas, que estaría chulísimo. Y que nos hagan preguntas en directo, etcétera, también puede estar guapo. Perfecto, pues lo programamos. Pues nada, estamos emplazados a ello. Un saludo a todos, cuidaros como os digo siempre. Un saludo a ti, Francisco, evidentemente, y nada, y nos vemos en breve. Pues